Estamos conversando con el abogado Héctor Yepes, él es síndico de la UES, procurador de la UES. Vamos a conversar. El día de hoy tuvimos algo muy importante. Escuchamos a personajes y personalidades y nos hablamos acerca de lo que es la estrategia política en comunicación. Estuvo presente el presidente de la Asamblea, habló acerca de cómo de alguna forma tener una gobernabilidad más adelante y para ello pues un plan integral para que obviamente se saque a la crisis, al Ecuador, a la crisis social, económica y política del Ecuador. Bueno, yo creo que espacios como el de la Cofradía de la Perla son fundamentales porque aquí se viene a generar opinión, a reconocer que sí, tenemos diferencias, somos distintos en el país, pero al final del día aquí todos estamos juntos como una sola familia que o salimos adelante o nos hundimos juntos. Entonces aquí tenemos que dejar las trincheras de cada uno, las banderas, las ideologías incluso en algunos casos, y sentarnos a pensar cómo sacamos adelante al país juntos, porque miren, nadie le pregunta cuando le van a robar, le apuntan con un arma a alguien en la cabeza, nadie le pregunta a la víctima por quién votó el día de las elecciones. El ladrón no le pregunta a usted de izquierda o de derecha. Entonces aquí todos queremos que nuestras familias estén seguras, que haya empleo, que haya inversión, que mejore la economía, que haya más educación y salud. Entonces eso es lo que en estos momentos tan críticos nos debe unir como ecuatorianos. Eso no significa que no vayamos a discrepar en muchísimas cosas, eso es bonito también, así es la vida, pero tenemos que encontrar puntos en común para sacar adelante el país. Héctor Yepes, de esta forma obviamente la academia como Universidad del Espíritu Santo de alguna forma aporta también a estos criterios, a estos pensamientos, a estos contenidos para que la gente haga conciencia y esta vez, el próximo año, que son años de elecciones generales y nacionales, vote a conciencia. Absolutamente. A ver, aquí la democracia es como el baile, pues se necesitan dos. Los políticos proponen, pero el pueblo es el que dispone. Entonces se necesita, por un lado, responsabilidad de los partidos que propongan a gente decente, gente preparada, cada uno dentro de su tendencia, está bien, esa es la diversidad del país. Pero luego también nos toca a nosotros como ciudadanos, yo no soy candidato a nada, también como ciudadano que voy a ir a votar, pues ponernos a ver quién realmente va a ir a servir. Y ahí, mire, los títulos son importantes, yo tengo 2 maestrías, valoro muchísimo la educación, soy profesor universitario, pero no se trata solamente de quién tiene más títulos o de quién ha estado más en una empresa, etc. Para mí, mi consejo para ir a votar es pregúntense cuando ven un candidato si ha servido antes a los demás, porque si alguien no ha servido a los demás, en el ámbito que sea, la política, el voluntariado, la academia, la empresa, un sindicato, lo que sea, pero si alguien no ha servido antes, no va a hacerlo recién cuando llegue a un cargo público. Así que ese es mi único consejo. Que muchos asambleístas ni siquiera presentaron un proyecto de ley en borrador y están otra vez candidatos para la reelección. Bueno, y ahí es donde también nosotros como ciudadanos tenemos que avisparnos. Está bien, proponen los candidatos, pero nadie llega a una asamblea sin nuestro voto. Abogado, usted es muy joven y fue muy activo en la política. ¿A qué se debe su retiro? ¿Ha desaparecido del escenario político? Bueno, un descanso. No, yo tengo 37 años, así que vamos a ver más adelante. Ahorita pues dedicado a mi trabajo como educador aquí en la UES, como abogado en el libre ejercicio también, defendiendo causas justas y pues más adelante pues siempre dispuesto a servir al país. Incluso aquí en la universidad he creado una carrera de ciencias políticas en la UES, entonces estamos trabajando para formar líderes, que es lo que necesita el país. Mucha pelea, a veces innecesaria, y creo que necesitamos más acuerdos para sacar adelante al país. Sí, pero mire, a veces el problema son las personas, pero también el problema es el sistema. Tenemos 17 candidatos, creo que ya 15, digamos que quedan en 12, pero eso quiere decir 12 listas diferentes en la asamblea. Entonces tenemos una asamblea hiperdividida en un país chiquito, entonces necesitamos entender que aquí está bien que haya diferencias, eso es sano incluso. Imagínense, hasta entre marido y mujer, si fuéramos igualitos, uno hasta se aburre. Pero tenemos que encontrar puntos en común para sacar adelante al país.
creo que todavía es muy prematuro, hay que ver qué candidatos quedan para empezar. Las propuestas, creo que hay candidatos valiosos, hay distintas tendencias. Lo importante es que aquí nos digan los candidatos cómo vamos a superar la peor crisis de la historia del Ecuador. Hoy, desde hace 20 años, más de 20 años que no vemos familias migrar como hoy. Familias separadas porque salen huyendo del país, porque a lo mejor un día le dijeron, si no me pagas una vacuna hoy, le va a pasar algo a tu familia. Y no estoy hablando de los grandes empresarios, estoy hablando de gente con un negocito chiquito, una tienda de barrio, un agricultor, o a veces hasta la mamá le dicen en una casa, si no pagas tanto, tu hijo no regresa. Entonces, aquí hay que entender, si ya estamos tocando fondo, que esto no se trata del interés del metro cuadrado de cada uno. Aquí se trata de sacar adelante al Ecuador en una crisis tan grave como la que estamos viviendo. Y la falta de formación política de jóvenes hacen de que obviamente se cometan los mismos errores de elegir a los mismos de siempre. Parece que están en la misma argolla dando la vuelta. Como usted dice, una materia de formación política, que eso es interesante y que deberían de ser todos los partidos, una escuela de formación política, porque hay mucha gente joven que no le gusta la política precisamente porque la desconoce. Sí, yo creo que hay que formar a la gente en la política que, bien entendida, es el arte de servir a los demás, no de servirse a sí mismo. Así que ojalá tengamos mejores candidatos y, en mi caso hoy, desde la academia, aquí en la Universidad Espíritu Santo, estamos contribuyendo en lo que a la academia le toca, que es dar espacios de formación, de debate, de propuestas para sacar adelante al país. Mire, los problemas que hoy vive el Ecuador no aparecieron de la noche a la mañana. Aquí ha habido gente que le ha hecho el juego a la delincuencia, algunos porque son cómplices de los delincuentes, otros porque han sido tontos útiles de los delincuentes, proponiendo, acuérdense que el que roba un salario básico que no se vaya preso, proponían algunos. Ahí está, $600. haciéndole el juego a los criminales. Y otros por ineptitud, que no han mantenido la infraestructura, el servicio público para poder combatir al crimen. Así que se necesita gente que no sea cómplice, sino que sea honesta, que no sea tonto útil, sino que sea inteligente, y que no sea inepto, sino que sea capaz para enfrentar al crimen. Yo no quiero aventurar juicios, lo que sí hablo es sobre los hechos. ¿Pero qué percibió usted? Ya era claro que había gente que apoyaba, por ejemplo, la tabla de drogas, que es parte del problema que tenemos hoy. Que ya el presidente eliminó la tabla de drogas, qué bueno, pero ya el daño está hecho, después de que la tuvieron más de una década. Entonces, dime con quién andas, te diré quién eres. Pues si propones cosas que ayudan al crimen, pues a propósito o no, estás jugando para ese lado. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.